El hombre que plantaba árboles, de Jean Genot. Para que el carácter de un ser humano desvele cualidades verdaderamente excepcionales, hay que tener la fortuna de poder observar su actuación durante largos años. Si dicha actuación está despojada de todo egoísmo, si la idea que la rige es de una generosidad sin par, si es absolutamente cierto que no ha buscado ninguna recompensa y que además ha dejado huellas visibles en el mundo, entonces nos hallamos, sin duda alguna, ante un carácter inolvidable. Hace cosa de 40 años, emprendí un largo viaje a pie por unos montes completamente desconocidos por los turistas, en la vieja región de los Alpes que penetra la Provenza. La región está delimitada al sureste y al sur por el curso medio del Durance, entre Sisteron y Mirabeau, al norte por el curso superior del Drôme, desde su nacimiento hasta Die, al oeste por las llanuras del condado de Nancy y los contrafuertes del Mont Ventoux. Comprende toda la parte norte del departamento de los Bajos Alpes, al sur del Drôme y un pequeño enclave de la Vaucluse. Cuando inicié mi larga caminata por esas tierras desiertas, a una altura de entre 1200 y 1300 metros, no había más que llanuras desnudas y monótonas en las que solo crecían lavandas silvestres. Atravesé el país por su parte más ancha, y después de 3 días de camino, me encontré en una desolación sin par. Acampé junto a un esqueleto de pueblo abandonado. No me quedaba agua desde la víspera y necesitaba encontrarla como fuera. Esas casas arracimadas, como un viejo panal de avispas, pese a estar en ruinas, me dieron a pensar que ahí, en otro tiempo, tuvo que haber una fuente o un pozo. Y así era. Había un pozo, pero seco. Las 5 o 6 casas sin tejado, corroídas por el viento y la lluvia, y la pequeña capilla con el campanario derrumbado, se alzaban como las casas y las capillas de los pueblos vivos, pero la vida misma había desaparecido. Era un día de sol resplandeciente de junio, pero en esas tierras inhóspitas el viento soplaba con una brutalidad insoportable. Sus alaridos, a través de las carcasas de las casas, eran como los de una bestia incordiada en plena comida. Tuve que levantar el campamento. Al cabo de 5 horas de marcha, seguía sin encontrar agua y nada alentaba la esperanza de hallarla. En todas partes reinaba la misma sequedad, los mismos hierbajos. A lo lejos me pareció entrever una pequeña silueta negra, de pie. La tomé por el tronco de un árbol solitario. Por si acaso me dirigí hacia ella. Era un pastor. Una treintena de ovejas reposaban cerca de él, tumbadas en la tierra ardiente. Me dio a beber de su calabaza y poco después me condujo hasta su morada, en una ondulación de la llanura. Extraía su agua excelente de un pozo natural, muy profundo, sobre el que había instalado una polea rudimentaria. Era un hombre par con palabras. Es propio de los solitarios, pero parecía seguro de sí mismo con un convencimiento absoluto. Algo insólito en esta tierra despojada de todo. No vivía en una cabaña, sino en una verdadera casa de piedra que demostraba todo el esfuerzo realizado para reconstruir la ruina que había encontrado a su llegada. El tejado era sólido y estanco. El viento, al azotar las tejas, hacía el mismo ruido que el mar contra la playa. Todo estaba ordenado. La vajilla limpia, el parqué barrido, el fusil engrasado. En el fuego hervía sopa. Advertí entonces que iba recién afeitado, que llevaba todos los botones sólidamente cosidos y la ropa remendada con tanto esmero
que los remientos parecían invisibles. Quiso que compartiéramos la sopa y al terminar, cuando le ofrecí mi petaca de tabaco, me dijo que no fumaba. Su perro, silencioso como él, era amigable, pero no servil. Dimos por hecho de inmediato que pasaría la noche allí. El pueblo más cercano estaba a más de un día y medio de camino. Por otra parte, conocía perfectamente el carácter de las escasas aldeas de la región. Apenas había 4 o 5, alejadas las unas de las otras, dispersas por los cerros, junto a los bosquecillos de robles blancos al final de largas carreteras. Estaban habitadas por leñadores que hacían carbón de leña y eran un mal lugar para vivir. Las familias, apretadas las unas contra las otras, en ese clima de una severidad extrema, tanto en verano como en invierno, estaban cegadas por el egoísmo. La ambición irracional se desataba, en un afán continuo por escapar de ese lugar. Los hombres llevaban al carbón a la ciudad en camión y luego regresaban. El yugo constante de dicha tarea doblegaba hasta los temperamentos más sólidos. Las mujeres amasaban rencores. Había rivalidad en todo, tanto en la venta del carbón como en los bancos de la iglesia, en las virtudes opuestas y los vicios opuestos, así como en la amalgama de vicios y virtudes. Y por encima de todo ello, el viento sin reposo crispaba los nervios. Se daban epidemias de suicidios y numerosos casos de locura, casi siempre homicida. El pastor, que no fumaba, fue a buscar un saquito y volcó sobre la mesa un montón de bellotas. Se puso a examinarlas una a una con gran atención, separando las buenas de las malas. Entretanto, yo fumaba mi pipa. Le ofrecí ayuda. Me dijo que era cosa suya. En efecto, a juzgar por el esmero que ponía en la labor, no insistí. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando hubo separado un montón considerable de bellotas buenas, las fue contando por decenas, a la par que eliminaba las más pequeñas o las ligeramente agrietadas, ya que las inspeccionaba con mayor detenimiento. Tras reunir 100 bellotas perfectas, puso fin a la labor y nos fuimos a la cama. La compañía de este hombre daba paz. Al día siguiente le pedí permiso para quedarme un día más en su casa a descansar. Le pareció muy natural, o, para ser exactos, me dio la impresión de que nada podía desconcertarlo. No es que se necesitara imperiosamente reposar, pero estaba intrigado y quería saber más de él. Hizo salir al rebaño y se lo llevó a pastar. Antes de irse, sumergió en un cubo de agua el pequeño saco en el que había guardado las bellotas cuidadosamente escogidas y contadas. Advertí que, a modo de cayado, empuñaba una vara de hierro, gruesa como un pulgar, de 1,5 metros de longitud. Fingí pasear a mi aire y seguí un camino paralelo al suyo. El pasto se hallaba en un pequeño valle. Dejó el reducido rebaño a cargo del perro y subió hasta el lugar donde yo me encontraba. Temí que fuera a reprocharme mi indiscreción, pero no fue así en absoluto. Seguía su camino y me propuso acompañarle si no tenía nada mejor que hacer. Se dirigía a 200 metros de allí, a lo alto de la loma. Una vez hubo llegado, empezó a clavar la vara de hierro en la tierra, abriendo agujeros en los que introducía una bellota. A continuación, volvía a llenar los agujeros. Plantaba robles. Le pregunté si esa tierra le pertenecía. Me respondió que no. ¿Sabía de quién era? No lo sabía. Suponía que era una tierra comunal
o tal vez fuese propiedad de gente que no le otorgaba ninguna importancia. No tenía el menor interés en conocer a los propietarios. Plantó las 100 bellotas con sumo cuidado. Tras la comida del mediodía, reanudó la selección de semillas. Supongo que fui muy insistente en mis preguntas, ya que respondió a todas ellas. Llevaba 3 años plantando árboles en ese rial. Había plantado 100.000 bellotas. De las 100.000 habían brotado 20.000. De esas 20.000 contaba con perder la mitad a causa de los roedores o de los designios imprevisibles de la providencia. Así pues, quedaban 10.000 robles que crecerían en esa tierra desolada. Fue entonces cuando me pregunté la edad de ese hombre. A todas luces tenía más de 50 años. 55, me dijo. Se llamaba Elzéar Bouthier. Había sido propietario de una granja en la llanura. Allí había construido su vida. Había perdido a su único hijo y luego a su mujer. Se había retirado a la soledad y se deleitaba viviendo sin prisas, con sus ovejas y su perro. Consideraba que esas tierras estaban muriendo por falta de árboles. Y añadió que, como carecía de ocupaciones más importantes, había decidido poner remedio a ese estado de cosas. Como en esa época yo también llevaba una vida solitaria, pese a mi juventud, sabía tratar con delicadeza a las almas solitarias. Con todo, cometí un error. Mi juventud, precisamente, me hacía imaginar el futuro en función de mí mismo y de cierta búsqueda de la felicidad. Le dije que dentro de 30 años los 10.000 robles serían magníficos. Me respondió con toda sencillez que, si Dios le concedía bastante vida, en 30 años habría plantado tantos otros que esos 10.000 serían como una gota de agua en el mar. De hecho, ya había empezado estudiando la reproducción de las hayas y cerca de su casa tenía varias en un vivero, nacidas de hayucos. Los plantones que había protegido de las ovejas por medio de una cerca de alambre eran muy hermosos. Por otra parte, tenía la intención de plantar abedules en los valles, donde, según me dijo, dormía cierta humedad a unos pocos metros bajo la superficie del suelo. Al día siguiente nos separamos. Un año después estalló la guerra del 14, en la que fui movilizado durante 5 años. Un soldado de infantería no podía reflexionar sobre los árboles. A decir verdad, aquel asunto no me había marcado tanto. Lo consideraba un capricho, como una colección de sellos, y lo había olvidado. Tras la guerra, me encontré en posesión de una minúscula prima por desmovilización y deseoso de respirar un poco de aire puro. Sin otro propósito que este, retomé el camino de los parajes desiertos. El país no había cambiado. Con todo, más allá del pueblo muerto, vislumbré en la lejanía una especie de neblina gris que cubría las lomas como un tapiz. Desde la víspera había vuelto a pensar en el pastor plantador de árboles. 10.000 robles, me dije, ocupa mucho espacio. Había visto morir a demasiada gente durante estos 5 años, como para no imaginar la muerte del Elzéar Bouthier, y más teniendo en cuenta que a los 20 años se considera a los hombres de 50 como ancianos a quienes solo les falta morir. Pero no había muerto, incluso estaba rejuvenecido. Había cambiado de oficio. Ya solo tenía 4 ovejas y por contra un centenar de panales. Se había desprendido de las ovejas porque constituían una amenaza para sus plantaciones de árboles.
pues tal como me contó y constaté, no se había preocupado en absoluto por la guerra. Había seguido plantando árboles imperturbablemente. Los robles de 1910 tenían entonces 10 años y eran más altos que yo y que él. El espectáculo era impresionante. Me quedé literalmente sin palabras y, como él tampoco decía nada, pasamos el día en silencio, paseando por su bosque. Contando las 3 partes, medía 11 kilómetros de longitud por 3 kilómetros en lo más ancho. Cuando recordaba que todo ello había surgido de las manos y del alma de ese hombre, sin recursos técnicos, comprendía que los hombres podían ser tan eficientes como Dios en ámbitos ajenos a la destrucción. Había proseguido con su tarea, como demostraban las hayas que me llegaron al hombro y se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los robles eran recios y habían superado la edad a la que estaban a merced de los roedores. En cuanto a los designios de la providencia, para destruir la obra creada, habría tenido que recurrir a ciclones. Me mostró unos bosquecillos de abedules admirables que databan de 5 años atrás, es decir, de 1915, de la época en la que yo combatía en Verdún. Los había plantado en todos los valles donde suponía, con razón, que había humedad casi a flor de tierra. Eran tiernos, como adolescentes y muy firmes. La creación parecía manifestarse en cadena, aunque a él le era indiferente. Proseguía obstinadamente su tarea, que era muy sencilla. De regreso al pueblo, vi que manaba agua en arroyos que llevaban secos desde tiempos inmemoriales. Esa fue la reacción en cadena más hermosa que he contemplado jamás. Antaño, el agua había corrido por esos riachuelos secos. Algunas de las tristes aldeas que he citado al principio de mi relato fueron construidas en los emplazamientos de antiguos pueblos galorromanos, de los que todavía quedan restos. Al excavar, los arqueólogos encontraron anzuelos en lugares donde en el siglo XX hacía falta cisternas para tener un poco de agua. El viento también esparcía algunas semillas. Con el resurgir del agua reaparecieron los sauces, los juncos, los prados, los jardines, las flores y muchas razones para vivir. Pero la transformación fue tan paulatina que se confundió con lo ordinario, sin causar asombro alguno. Los cazadores que subían a esas tierras desoladas, siguiendo las pistas de liebres o de jabalíes, ya habían constatado la abundancia de arbolillos, pero la habían atribuido a los caprichos naturales de la tierra. De ahí que nadie se entrometiera en la labor de ese hombre. Si hubieran sospechado de él, lo habían contrariado. Pero era intachable. ¿Quién en los pueblos y en las administraciones hubiera podido imaginar tal obstinación en la generosidad más magnífica? A partir de 1920, jamás transcurrió más de un año sin que fuera a visitar al Alcéar Bouffier. Nunca le vi flaquear ni dudar, y con todo, solo Dios sabe si el propio Dios le sostenía. No he dado cuentas de sus sinsabores. Sin embargo, cabe imaginar que para llevar a cabo semejante hazaña, tuvo que vencer la adversidad. Para lograr la victoria de tal pasión, tuvo que luchar desesperadamente. Durante un año, plantó más de 10.000 arces. Murieron todos. Al año siguiente, abandonó los arces y retomó las encinas que arraigaron mejor que los robles. Para hacerse una idea más o menos exacta de lo excepcional de su carácter, es preciso recordar que trabajaba en una soledad absoluta, tan absoluta que hacia el final de su vida
perdió la costumbre de hablar. ¿O acaso no le parecía necesario? En 1933 recibió la visita de un guarda forestal atónito. El funcionario le notificó la orden de no encender fuego al aire libre, con el fin de no poner en peligro el crecimiento del bosque natural. Era la primera vez, le dijo ese hombre ingenuo, que un bosque crecía por sí mismo. En esa época Bouffier se disponía a plantar encinas a 12 kilómetros de su casa. Para ahorrarse tantas idas y venidas, pues ya tenía 75 años de edad, pensaba construir una cabaña de piedra junto a las plantaciones, cosa que hizo al año siguiente. En 1935, toda una delegación administrativa fue a examinar el bosque natural. Había un alto cargo de aguas y bosques, y un diputado y varios técnicos. Pronunciaron muchas palabras inútiles. Decidieron hacer algo y afortunadamente no hicieron nada, salvo la única cosa útil que podían hacer: poner el bosque bajo la protección del Estado y prohibir que se cortara leña para convertirla en carbón. Resultaba imposible no dejarse subyugar por la belleza de los jóvenes árboles rebosantes de salud que lograron seducir al mismísimo diputado. Entre los capitanes forestales de la delegación se contaba un amigo mío, al que esclarecía el misterio. Un día de la semana siguiente fuimos juntos en busca del Seat Bouffier. Lo encontramos en plena tarea, a 20 kilómetros del lugar donde se había realizado la inspección. Aquel capitán forestal no era mi amigo porque sí. Conocía el valor de las cosas. Supo permanecer en silencio. Entregué los huevos que había traído como obsequio, compartimos la comida entre los tres y pasamos varias horas en muda contemplación del paisaje. La parte por donde habíamos venido estaba cubierta de árboles de entre 6 y 7 metros de alto. Recordé que en 1913 el país era un desierto. El trabajo sosegado y regular, el aire vivificante de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad espiritual habían otorgado a ese anciano una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me pregunté cuántas hectáreas más cubriría de árboles. Antes de partir, mi amigo se limitó a recomendarle algunas especies de árboles indicadas para esas tierras, pero no insistió, por la sencilla razón, me dijo luego, de que ese buen hombre sabe más que yo. Al cabo de una hora de camino, tras darle vueltas a la idea, añadió: sabe mucho más que nadie. Ha encontrado una forma perfecta de ser feliz. Gracias a este capitán, no solo el bosque, sino también la dicha del hombre fueron guarecidos. Hizo nombrar a 3 guardas forestales para protegerlos y los amenazó de tal manera que permanecieron insensibles a todas las botellas de vino que pudieran ofrecerle los leñadores. La obra solo corrió un gran peligro durante la guerra de 1939. Los automóviles funcionaban con gasógeno y siempre faltaba leña. Comenzaron a talar los robles de 1910, pero los bosques estaban tan lejos de cualquier carretera que la empresa se reveló nefasta desde el punto de vista financiero, así que la abandonaron. El pastor no vio nada. Se encontraba a 30 kilómetros de allí. Proseguía apaciblemente su tarea, ignorando la guerra del 39, igual que había ignorado la guerra del 14. Vi al Seat Bouffier por última vez en junio de 1945. Tenía 87 años.
reemprendí la ruta del desierto, pero en esta ocasión, pese a los estragos de la guerra, había un autobús que cubría el trayecto entre el valle de Durance y la montaña. Atribuí a la relativa velocidad de este medio de transporte el hecho de no reconocer los lugares de mis antiguas caminatas. Por otra parte, me parecía que el itinerario del autobús discurría por lugares nuevos. Con todo, me bastó el nombre de un pueblo para convencerme de que me encontraba en la misma región que antaño se hallaba en ruinas y en la desolación. Me apeé del autobús en Vermont. En 1913, esa aldea de entre 10 y 12 casas tenía 3 habitantes. Eran verdaderos salvajes que se odiaban y vivían de la caza con trampas. Más o menos en el mismo estado físico y moral que los hombres de la prehistoria. A su alrededor, las ortigas devoraban las casas abandonadas. Habían perdido la esperanza. No les restaba más que aguardar la muerte, una situación que no predispone en absoluto a la virtud. Todo había cambiado, incluso el aire. En lugar de los vendavales secos y brutales que me acogieron las primeras veces, soplaba una leve brisa cargada de aromas. De las montañas llegaba un rumor como de agua. Era el viento en los bosques. Lo más asombroso de todo fue oír el ruido del agua de verdad cayendo en un estanque. Advertí que habían construido una fuente que manaba en abundancia y que junto a ella, y eso fue lo que más me emocionó, habían plantado un tilo que debía tener unos 4 años, ya lozano, símbolo incontestable de la resurrección. Por otra parte, Vermont daba fe del trabajo en nombre de un proyecto, lo cual requiere abrigar esperanza. La esperanza, pues, había vuelto. Habían retirado los escombros, abatido las paredes derruidas y reconstruido las 5 casas. La aldea contaba ya con 28 habitantes, entre ellos 4 matrimonios jóvenes. Las casas nuevas, recién enlucidas, estaban rodeadas de jardines donde crecían, mezcladas pero alineadas, verduras y flores, lechugas y rosales, puerros y bocas de dragones, apios y anémonas. Se había convertido en un lugar grato para vivir. A partir de allí proseguí mi camino a pie. La guerra, apenas concluida, no había permitido el florecimiento completo de la vida, pero Lázaro ya estaba fuera del sepulcro. En las faldas de las montañas divisé pequeños campos de cebada y de centeno en cierne. Al fondo de los estrechos valles, los prados reverdecían. Han pasado 8 años desde entonces para que todo el país rebose vitalidad y prosperidad. En el lugar donde en 1913 vi las ruinas, hoy se alzan granjas cuidadas, bien enlucidas, testimonio de una vida dichosa y cómoda. Los antiguos manantiales, alimentados por las lluvias y las nieves que retienen los bosques, vuelven a brotar. Sus aguas se han canalizado. Junto a todas las granjas, en los bosquecillos de arces, los estanques de las fuentes rebosan agua sobre tapices de menta silvestre. Los pueblos se han ido reconstruyendo poco a poco. Por los caminos se encuentran a hombres y mujeres bien nutridos, muchachos y muchachas que saben reírse y que han recuperado la afición por las fiestas campestres. Contando a la antigua población, irreconocible desde que vive sin aprietos, y a los recién llegados, más de 10.000 personas deben su felicidad a El Seat Bouffier. Cuando pienso que un solo hombre, reducido a sus simples recursos físicos y morales, fue capaz de hacer surgir del desierto este país de Canaán, siento que, a pesar de todo, la condición humana es admirable.
Pero cuando llevo la cuenta de toda la constancia en la grandeza del alma y de todo el empeño en la generosidad que han sido necesarios para obtener este resultado, me invade un inmenso respeto por ese viejo campesino y letrado que supo completar una obra digna de Dios. El Sead Bouffier murió apaciblemente en 1947, en el hospicio de Manon.